Tiene que ver con la noción de laicidad en México. Digamos que el Papa, en la medida que es el único jefe de Estado que puede funcionar mínimo con 4 discursos, como jefe de Estado, como jefe de Iglesia, como mediador geopolítico y como líder moral. En la medida que él se puede mover en esas 4 posiciones, tiene una ventaja sobre cualquier estadista del mundo. Y se encontró enfrente a un presidente que se mueve en 3. Por un lado, el presidente de un Estado laico, por otro lado, el presidente que prefiere a los católicos y habla de el pueblo es guadalupano, confunde México con católico, católico con guadalupano, y deja más o menos fuera 20 millones que probablemente ni son guadalupanos, pero también son mexicanos. Y que además va a la basílica a comulgar como católico. Entonces es presidente, representante laico del Estado de los católicos y al mismo tiempo fiel católico. En esa confluencia de 4 discursos, de 4 posiciones papales y 3 posiciones presidenciales, me parece que llegamos de la larga historia de la separación Iglesia-Estado anticlerical por las razones de enfrentamiento en tiempos de juarismo, a no existe la Iglesia en la Constitución del 17, que ya no solo es anticlerical, la otra era anticlerical pero no antirreligiosa, la de Juárez. Esta es anticlerical y antirreligiosa, la del 17, y llegamos a una laicidad que no es religiosa, sino una laicidad católica. ¿Cómo ves esto, Gabriel Guerra? ¿Estás de acuerdo? Fíjate que a mí me llamó muy marcadamente la atención esto que menciona Fernando González. Los políticos en México, el presidente de la República, miembros del gabinete, gobernadores, en su gran mayoría cayeron en este tema del fervor. Y yo creo que algunos lo hicieron por cálculo político, algunos lo hicieron por... desesperados por tomarse la foto y subirla a Twitter, muchos políticos mexicanos. Pero desesperados sobre todo porque se les viera como devotos, como creyentes verdaderamente cercanos a las enseñanzas de la Iglesia. Y ahí me llama mucho la atención un tema. Primero, se ignora a los 20 o 25 millones de no católicos, se ignora también a los no creyentes. Y yo quisiera ahí hacer una retrospectiva cuando Barack Obama toma posesión como presidente de Estados Unidos, un país en el que jura sobre la Biblia, un país en el que sus billetes dicen en Dios creemos. Su primer llamado es también a los no creyentes. Entonces, creo que ahí hay un tema en el que tenemos que encontrar un justo medio. Carlos, el anticlericalismo, antirreligiosismo, como le queramos llamar, del siglo XX, ya evidentemente está caduco. Pero de ahí a volvernos nuevamente una nación católica, yo creo que una de las grandes virtudes de México es que sabe combinar el respeto a las religiones, y digo a las religiones, con la condición de Estado laico. Déjame de regreso a la Anunciatura para tomar un poquito del ambiente. Cuéntanos, Sara Inés, tú estás ahí y me imagino que la gente es súper emocionada que el Papa esté acercándose ahí a las vallas. Está desbordada la gente aquí en las vallas, es mucha más la presencia que se encuentra aquí afuera de la Anunciatura. Como podemos ver, el Papa Francisco ya salió, 7:50 de la mañana salió por la puerta principal de la Anunciatura Apostólica. La gente, como puedes ver, está desbordada. Carlos está aquí muy emocionada porque el Papa Francisco está muy cerca de ellos. Lo que está pidiendo es que se calmen, que lo tomen con calma. Se está alejando. Ahí lo tienes, ahí. Vino a dar la bendición a las personas vulnerables. Hay muchísimas personas, Carlos. Incluso estaban pidiendo, el Papa les decía que se tranquilizaran, que se hicieran para atrás. Ya veíamos lo que pasó ayer. Pero bueno, la gente de cualquier forma está muy emocionada. El Papa ya se retira. En este momento va a subir al Papamóvil para poder realizar este recorrido. Vemos que la gente sigue muy emocionada. Las personas a las que les dio la bendición son las personas vulnerables, personas con alguna enfermedad. Y vemos ahora que están repartiendo aquí imágenes del Papa Francisco. Es gente de la Gendarmería que vino de Roma a Italia acompañando al Papa Francisco y entregan estas imágenes directamente del Vaticano. La gente continúa desbordada. Vemos ahora que ya está en el Papamóvil
ya ingresó, va acompañado, como lo marca el protocolo del Vaticano, por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Comenzará ahora el recorrido. Está aquí agentes de la Gendarmería, de la Guardia Suiza, que son los más cercanos a él. Siempre va acompañado. Vemos ahora cómo inicia ya su salida por la calle de Juan Pablo II, afuera de la Nunciatura Apostólica. Las personas que están en las vallas sobre esta calle son muchísimas más de los días pasados, incluso del día de la bienvenida. Y pues bueno, vemos cómo sigue avanzando. Va ahora a tomar la calle de los Insurgentes. Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, Saraí. Vamos a ir siguiendo el recorrido del Papa con este análisis de qué es lo que ha sucedido hasta ahora y qué se espera para el día de hoy. Doctora María Luisa Aste, son importantes realmente estos símbolos, que si el presidente comulga, que si el Estado laico, ¿son cosas que le importan a la gente o nos deben importar? Yo creo que es importantísimo por una historia que tenemos, como decía Fernando González, de la confrontación Iglesia-Estado. Y creo que es importante porque de aquí una de dos, o se vuelve una posición de un Estado laico católico, lo que sería una contradicción, o caminamos a lo que sería, me parece lo deseable, hacia una auténtica libertad religiosa, que implica el derecho de los católicos a creer y a profesar, de otras religiones hacerlo, pero de los agnósticos y de los ateos hacerlo sin que nadie les ponga un pero por ello. Norberto Rivera, lo tocaste un poco de pasadita, lo acabamos de ver otra vez. ¿Qué lugar ha jugado, doctor González, en esta visita a Norberto Rivera? Bueno, complicado. Por lo pronto está jugando el lugar de chivo expiatorio, cuestionado, porque este discurso a los obispos, que es el más crítico, el que se dice más crítico, yo creo que había que verlo un poco tantito más para atrás, que la parte donde el Papa combina jefe de iglesia con pastor, se convierte en una especie de doble representación el Papa. Juega por un lado al superyo, y por otro lado juega a la cariñoterapia. Digamos, si hacemos una condensación, es una especie de superyo cariñoso. Entonces a los obispos le tocó la parte superyoica, y en el teletón que hicieron en el hospital, teletón papal, le toca la parte cariñosa. Entonces Norberto Rivera, en ese discurso aparentemente muy rudo, que dice hay que hablar de frente, cara a cara, pero no dice a quién. Si uno sigue la coherencia del discurso, debería decir, le estoy hablando a los que se peleen tú y tú. No lo dejo a la interpretación abierta. Entonces, en el mismo discurso se está contradiciendo el Papa. Jesús Barba, tú estás cerquita del Papa, cuéntanos. Está pasando en este momento frente a nosotros, Barranca del Muerto, Insurgentes. El Papa se despide así ya de la Ciudad de México, inicia su recorrido hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para realizar su última visita. La gente aquí completamente desbordada, fueron horas de espera para poderle dar la despedida al Santo Padre. Y cuando se enteraron de que ya el Papa había salido de la Nunciatura, se comenzaron a escuchar las porras, los vivas y también los gritos de que no se vaya, que no se vaya. Una despedida en la que se pide que el Papa se quede, y es lo que deja el recuerdo y el mensaje aquí a los mexicanos, Carlos. Oye, comparado con otros días, ¿sientes más gente hoy, Jesús? Muchísima más. Yo creo que es más o menos la misma gente que lo recibió. Justo en este punto fue donde más se concentró la gente para darle la bienvenida al Papa el viernes en la noche, y ahora esta madrugada se comenzaron a juntar cientos y cientos de personas, y podemos encontrar una muy buena cantidad de personas, justo igual que el viernes. Así que han sido los 2 días en los que hemos tenido mayor presencia de personas aquí en las inmediaciones de la Nunciatura. Muchas gracias, Jesús. Gabriel Guerra. Mira, creo que en este juego de los símbolos del que hemos estado hablando y al que aludía Fernando González hace un momento, juegan también los automóviles que está usando el Papa. Curiosamente ya no son las grandes limusinas, los grandes y sofisticados vehículos, incluso con cristales blindados, todos de marca italiana, curiosamente, aunque todo el mundo se quiere colgar aquí que si es la aerolínea oficial o que si es el no sé qué oficial. Estos son todos de la marca Fiat, y pues lo digo porque pues así es, no estoy haciendo ningún proselitismo, pero me llama algo la atención. Yo nunca he visto a un cardenal o a un arzobispo mexicano en un coche de ese tamaño, y supongo que es porque no caben sus egos, no caben sus barrigas, no caben sus carteras, creo, Carlos, y me imagino que lo hicieron descapotable para